Hola, en esta quinta entrega de esta serie de vídeos referidos a los errores más comunes que cometemos cuando queremos divulgar en astronomía y específicamente en temas relacionados con el sistema solar, vamos a tocar uno referente al agua. Después del fuego, que fue el video anterior, vamos a tocar este referente al agua, que siempre se está encontrando agua por todos lados y vamos a ver cuál es el error relacionado a este tema. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. En esta quinta entrega, como ya dijimos, vamos a tocar el tema del agua en el sistema solar. Después del tema relacionado al fuego, que vimos en el anterior video, veamos qué tenemos relacionados al agua. Siempre vamos a ver en las noticias una última noticia. Se ha encontrado agua en Marte, se ha encontrado agua en la Luna, en Mercurio, en Vesta. Resulta que hay agua por todos lados, hay agua en todos estos cuerpos y se ha enviado ya una misión específica para estudiar el agua subterránea en los satélites de Júpiter y de Júpiter en particular, que es la misión JUICE. Europa parece que tiene mucha agua, el satélite Europa. Si es comparable con Ceres, ya dijimos que hay en torno a un 25% de su masa, la de Ceres, es agua. Pero ¿dónde está el error aquí cuando se habla de encontramos agua? El error está en aclarar de que no es agua líquida. Todo lo que se está encontrando es hielo de agua, o sea, agua en estado sólido, y eso es bastante normal de encontrar en esas temperaturas que estamos hablando. Pero el secreto, la historia está en encontrar agua líquida, y parece que en el único lugar donde está en la superficie es en el planeta Tierra, donde nosotros estamos. También hay que diferenciar el agua que se está encontrando, es si es hielo de agua, si es materiales hidratados, como se está encontrando en los asteroides, o si son simplemente OH, ¿no? Oxígeno hidrógeno, como se está encontrando en algunos lugares de la Luna. Los océanos de agua solamente se están encontrando y a nivel de modelos de interiores en lugares como Plutón, Ceres y quizás algún otro asteroide o planeta enano. Pero ¿qué pasa con la Tierra? La Tierra, y esto lo voy a decir claramente, es un planeta seco. No es que esté faltando lluvia, sino que el porcentaje de agua respecto a la masa total es muy, pero muy pequeño. Aquí podemos ver en este gráfico que es muy claro, la esfera celeste mayor que se ve ahí representa toda el agua que hay en la Tierra. Tiene en torno a unos 1.400 kilómetros de diámetro. Recordemos que el diámetro de la Tierra es en torno a 12.000. Entonces, si colocamos toda el agua que hay en la Tierra, océanos, lagos, capas polares y ríos, como así también el agua subterránea atmosférica, y la presente en nosotros, en la masa de los seres vivos que hay, llenamos esa pequeña esferita que hay ahí. La segunda esfera más pequeña que se ve ahí es de unos 272 kilómetros de diámetro y representa toda el agua dulce, el agua potable que tenemos en los ríos, por ejemplo. Es aún mucho más pequeña. Y la particularidad de esto es que el agua está en la superficie de este planeta. Cuando nos vamos hacia el interior hay nada de agua, muy poca. Entonces, esa es una característica fundamental de la presencia de agua líquida y de agua sólida y en forma de vapor también en la superficie de la Tierra. Está en la superficie de la Tierra. Si te está gustando todo lo que estás viendo en estos videos, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Cuando las naves espaciales empiezan a orbitar objetos como Ceres, la nave Dawn, ya lo comentamos en un video anterior, detecta que podría haber un océano líquido, o más bien una especie de granizado, salado, una especie de salmuera en el interior del planeta enano Ceres. Esto quiere decir que a presiones mayores, ahí se dan las condiciones de presión-temperatura para que el agua que está presente en el interior de Ceres pueda llegar a ser líquida. Algo parecido se concluye con
el satélite Europa. Recordemos esas fotografías del satélite de Júpiter, Europa, que tiene como esas placas de hielo que están todas movidas. Cuando la nave New Horizon hace el sobrevuelo del objeto Plutón, que también es un planeta enano, llega a una conclusión similar. Se modela el interior de este objeto y podemos modelar que podríamos encontrar un océano líquido, de agua líquida, también con mezclas de sales si es necesario. Pero ¿por qué es líquido? Porque está en el interior y se cumplen las presiones altas para hacer que el agua sea líquida. Esto se cumpliría también en los satélites helados de Júpiter, que son Europa, Ganímedes y Calixto, como vemos en este gráfico. Y haciendo una extrapolación un poquito más aventurada, podríamos llegar a decir que muchos otros transneptunianos, como el caso de Plutón, podrían tener estas condiciones y cumplir de tener, primero, mucha masa, un gran porcentaje de su masa sería agua, sin decir líquida, y en el interior, a grandes profundidades y presiones, se podría llegar a tener las condiciones de tener agua líquida. Pero por supuesto, eso es siempre difícil de acceder. Por lo tanto, conclusión número 5 de estos errores de la divulgación: hay mucha agua y por todos lados. El agua es algo fácil de hacer porque es hidrógeno y oxígeno y está por todos lados. No es raro encontrar agua. Lo que sí es raro de encontrar es agua líquida. Pero agua líquida parece que hay mucha en el interior de los objetos. Y es difícil acceder a este tipo de agua porque tendríamos que perforar esa corteza de varios kilómetros. El agua líquida en la superficie solo la encontramos en la Tierra y el agua es muy escasa. Así que el mensaje en estos periodos de sequía es: cuidemos el agua. Si te está gustando todos estos videos, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.